Buenas tardes a todos, último capítulo de Dínamo del año. El RIGI es el futuro para toda la economía argentina. ¿Por qué nosotros exportamos 5.400 millones de dólares de minerales y Chile 57.000? Vos tenés Agua Rica, tenés Pachón, tenés Los Azules, tenés Saltal, tenés Tacansal. Esos proyectos, ¿crees que no se llevaron adelante por los daños a la ley glaciares? Me gustaría ver que aprueben la modificación del régimen de zona fría, derogar el artículo 2, 3, 4, 5 de la ley Máximo Kirchner. El Estado argentino está en el debe con bienes públicos básicos. Batimos 2 récords mensuales de producción de gas natural y de producción de petróleo crudo. Este año pondría la llegada del primer operador de shale de Estados Unidos. Si tenés estabilidad macroeconómica y una economía abierta, pasan cosas maravillosas. El gobierno se ha dado cuenta que si acelera Vaca Muerta, cada barril de exportación es $1. Hay una idea peligrosa de que Vaca Muerta va a salvar a la Argentina. Y me parece mala. Vaca Muerta está salvando a la Argentina. Sin Vaca Muerta hoy no tendríamos el 70% de la producción de petróleo y gas natural de la Argentina. La experiencia de lo que estuvimos en el gobierno en el año 18 fue muy traumática. No se lo deseo a nadie. Buenas tardes a todos, último capítulo de Dínamo del año, creo que es el número 23. A lo largo de este año fuimos repasando distintos temas de agenda, algunos con los referentes que siempre participan de Dínamo. Estamos con Gustavo Lopetegui, Juan José Aranguren y estamos con un invitado especial, Javier Rodríguez Gali, del estudio Bruyú. Así que gracias, Javi, por venir. A ver, me meto directamente en lo que es un balance de año. Un balance de año que, por lo menos en lo personal, cuando uno pensaba o miraba dos variables, la doméstica y la internacional, había dos señales anaranjadas, digamos. En la internacional, con un precio de crudo que venía a la baja, y de hecho, hoy martes, cuando estamos grabando Dínamo, ustedes lo van a ver el jueves, acaba de perforar recién los $60. Hace mucho tiempo que el precio no, o por lo menos un par de años que no estaba en ese valor. Y en la doméstica, uno pensaba que el proceso electoral, ya lo hablamos en los últimos capítulos, iba a ser más ácido de lo que finalmente terminó siendo, y el resultado de las elecciones, con un triunfo contundente de la Libertad Avanza, reseteó completamente la agenda. Fue tan fuerte el hecho político que realmente eclosionó toda la agenda que venías hasta antes de las elecciones, y hoy ves un gobierno que tiene la iniciativa, que quiere avanzar con una reforma laboral, con una reforma impositiva, con una ley de presupuesto, y la oposición muy desarmada, con lo cual la oportunidad está nítida para el oficialismo. Ahora, Juanjo, si vos tenés que, acá lo difícil es mensurar, o sea, ¿cuánto valor te aporta un escenario doméstico más tranquilo o si siquiera más allanado, pero por otro lado un escenario internacional que es el que finalmente te termina marcando la inversión desde la óptica petrolera, la óptica hidrocarburífera, con un precio que puede caer por debajo de $60? ¿Cuánto le pega a Vaca Muerta? ¿Cuánto te pegan en la velocidad de desarrollo? ¿Cómo lo ponderás eso? Bueno, hola a todos. Primero la parte positiva y lo que es realidad, ¿no? Este año batimos 2 récords mensuales de producción de gas natural y de producción de petróleo crudo, récords históricos, ¿no? Con 859.000 barriles y una producción de gas natural que promedió en un mes 157 millones de metros cúbicos por día. Acaban de firmarse, cosa inédita en Argentina, empresas privadas, contratos a largo plazo para provisión de LNG de 7 años con una empresa alemana que por el momento es privada, estatal, pero se tiene que privatizar en el 28, y empresas argentinas firmaron con ENAP un contrato a largo plazo también por 7 años para exportarle el 35% de las demandas de ENAP de petróleo en ese periodo. O sea, creo que nadie esperaba un año atrás que estos 4 hitos se pudieran cumplir. Y desde el punto de vista del escenario de precios, bueno, es por eso bueno que esté en el sector privado el manejo de la energía, porque las empresas tienen por obligación tomar riesgos y el riesgo va a estar en el sector privado y el sector mismo va a ajustar. Hay un dicho en el sector que dice que la mejor respuesta a los precios bajos son los precios bajos, porque automáticamente la oferta ajusta. Y en función de que ajuste la oferta, los precios van a ir a alcanzar un nuevo valor de equilibrio. Por lo tanto, obviamente, en un escenario demandante de inversiones como es la Argentina para poder desarrollar todos los proyectos que están vigentes, especialmente lo que es resolver los cuellos de botella de infraestructura, sacarle flujo de caja a las empresas hace que sea más demandante esa búsqueda de capital. Pero por ahora se están financiando vía Project Finance a tasas medianamente razonables. Si compensamos los precios bajos del sector con una baja del riesgo país y que la financiación de los proyectos se haga a tasas más bajas, no veo demasiado drama hacia adelante. Está bueno, pero
en ese plano, digamos, y lo sumo también a Gustavo, cuando vos decís, bueno, el costo capital, y de hecho lo vimos, desde el 26 de octubre hasta ahora, Tecpetrol salió con una tasa a emitir deuda con una tasa de 7,62, consiguió 750 millones de dólares, Pampa hizo lo propio, YPF un poco más alto, pero 8,1, 8,2%. Estamos trayendo unos café. El punto es, ¿hasta dónde te alcanza esa normalización, si se quiere, de la fuente de financiamiento? No sé cuán profundo es el mercado tampoco para que las empresas puedan seguir captando capital, con un escenario de precios que atenta contra la principal variable que apuntaló el desarrollo de Vaca Muerta, que es la reinversión del flujo del negocio en sí mismo. O sea, si estás en cabeza de los productores, ¿cómo ves? ¿Ves que van a acelerar? ¿Van a de alguna manera buscar hedgearse, que es algo que Argentina no hace tanto, pero por ahí puede funcionar? ¿Cómo los ves, Gustavo, en ese plano? Yo creo que coincido con Juanjo de que estamos en un escenario muy positivo, mejor del que imaginábamos hace un año, tanto a nivel macroeconómico de la Argentina como a nivel específico del sector de la energía. Creo que al final lo que estamos discutiendo es el ritmo. Si venimos de años de Vaca Muerta, varios ya, 2, 3 años de crecimiento de Vaca Muerta por encima del 20% anual. Es muy alto. En términos de los recursos financieros que se necesitan y de toda la organización, porque hay que mover un montón de camiones, de gente, de caños, de proveedores, y un negocio que crece al 20% todos los años sufre cuellos de botella de todo tipo, ¿no? Un negocio logístico como es el negocio del petróleo y del gas. Y más de Vaca Muerta, digamos. Y más de Vaca Muerta. Entonces, y por otro lado, en cuanto a financiamiento, yo más que la profundidad del mercado, que creo que para esto es el mercado mundial, es infinita, son los balances de las compañías argentinas, que puedan aguantar en términos de su relación patrimonio neto, EBITDA, con su endeudamiento, y eso depende también de la tasa de interés. Mientras más baja la tasa de interés, más apalancamiento vas a poder tener. A mí no me preocupa mucho que en vez de crecer 22%, crezcamos 17%, ponele el año que viene, que creo que son los órdenes de magnitud que se pueden manejar. Pero ves esos órdenes de magnitud, digamos, ves Sí. un crecimiento de 15%. Sí, yo le agrego al optimismo de lo de Juanjo, de lo que decía hechos, también tenemos lanzadas obras de infraestructura como el vemos, que en otra época, hace 4 años, no estoy diciendo hace 50, nos parecían faraónicas, ¿viste? Y estábamos hablando antes, desde que se firmó el term sheet hasta que empezaron a llegar los caños. Sí. Si me permitís, gracias Nico por invitarme, gusto estar con Juanjo y Gustavo. Sí, yo le comentaba antes de empezar, es increíble, por ejemplo, lo debemos, ¿no? Para Argentina, una obra de infraestructura que ya está construida al 50%, y yo le contaba que en septiembre, octubre del año pasado era un term sheet. En diciembre se cerraron los contratos. Sí. En junio, y vuelvo sobre el tema de financiamiento que mencionaba Gustavo, se cerró el financiamiento. Ese fue un test ácido para la economía argentina y para la economía del sector. Es el primer project finance en Argentina después de 25 años. Tomaron financiamiento por el 70%. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares sobre una obra de 3.200 millones de dólares, obra que está a mitad construir. Entonces, creo que los hitos, lo que ha pasado en Argentina entre 24 y 25, y sobre todo este año, es una aceleración del ritmo increíble, y sobre todo destrabar ese cuello de botella que eran las obras de infraestructura de una forma tan acelerada, ¿no? Porque hace 2 años nos sentábamos en cualquier directorio de cualquiera de las compañías del sector o nos consultaban, y en todos lados aparecía el red flag del cuello de botella, sobre todo en materia de petróleo crudo, ¿no? Y eso hoy, con Duplicar, con VEMOS, con el Vaca Muerta Norte y con la rehabilitación del Trasandino, esto se hizo en los últimos 2 años, y sobre todo aceleró en el 25. Y ¿no? quiero- Te agrego, Dale. porque te iba a decir, además de las cosas que dijo Juanjo, las obras de infraestructura enormes ya en marcha. 2 noticias de ayer o antes de ayer. Hoy a la mañana leo que Pluspe licitó capacidad de transporte de 4 millones de metros cúbicos. 50 años. Por 50 años. 50 años. O 4 sea, millones y 100. son señales de alguien que está viendo este proceso mucho más plazo que lo que
o sea, como en un país normal, digamos, ¿no? Y tercero, Profértil, ¿no? En un mes hubo alguien que puso 1.200 millones para comprarle la mitad a los canadienses y ayer aprobó el directorio. Y alguien ayer, interesado en el sector, ¿no? y que Vos este que proyecto, vos que pedías, y este Gustavo, proyecto desarrollo implica fertilizante. que pusieron 1.200 palos y que van a poner Ampliar, 2 bi ampliarla. para ampliarlo, que son 2 o Que es valor agregado. millones de metros cúbicos de gas para valor agregado, para sustituir importaciones de fertilizantes en Argentina y en Brasil. De nuevo, un proyecto, vos contabas que estuviste hace 30 años en los inicios de Profértil, y bueno, la capacidad era la que era hace 30 años, y ahora de repente en 40 días aparece alguien con plata para enterrarla literalmente en Bahía Blanca, ¿viste? Y quería agregar dos cosas. Una, cuando vos dijiste que en el pasado se financió todo el desarrollo de Vaca Muerta gracias a la reinversión. Sí, la reinversión fue compulsiva porque por el cepo. O sea, no Obligada. era una cuestión de... Es decir, Sí. en un mundo ideal, el inversor tiene que tomar la decisión de qué hacer con su dinero, ¿no es cierto? Pero también en las financiaciones que se están tomando ahora están garantizadas con las exportaciones que van a hacer las distintas empresas. Por lo tanto, el desarrollo también tiene una necesidad que es poder garantizar los pagos de los préstamos que se han tomado. Por lo tanto, eh, eh, es una cuestión de ritmo, como dijo Gustavo, y esto es histórico, ha ocurrido. Cuando nosotros empezamos el gobierno, el crudo estaba en $26 el barril, febrero del 2016. Sí. Barril criollo y tal, 26, después volvió. Es el ciclo de vida, no tenemos que tenerle miedo a eso, y los que menos miedo le tienen a eso son los propios inversores, porque saben que el mercado va a ajustar. Sí, totalmente. Javi, ahí vos decías recién, Argentina hace 25 años que no hacía un Project Finance. Es fácil decirlo, hacer un Project Finance, pero ¿puedes contar un poco de la cocina o lo que puedas, digamos, de cuán complejo es que Argentina haya podido conseguir financiamiento de ese Project Finance? Creo que fue por 2.100 millones de dólares, si no recuerdo más. Y pensando para adelante que vos vas a tener que seguir haciendo proyectos de infraestructura, gasoductos dedicados, plantas de NGL para sacar los líquidos que tiene tanto el petróleo como el gas de Vaca Muerta. ¿Es posible replicar ese modelo de Project Finance en otros proyectos de infraestructura o era algo muy específico atado a una terminal de exportación de crudo que es un commodity que es más fácil, digamos? No, mira, yo creo que están dadas las condiciones. Hablamos también antes, si están dadas las condiciones macroeconómicas y hay mercado y hay profundidad de mercado, si tenés las herramientas jurídicas y regulatorias, y ahora voy un minuto a eso, el mercado te presta, digamos. Nosotros entramos en Vaca Muerta Sur en una ventana que hubo, que fue antes de las elecciones, que se cerró antes del 7 de septiembre, las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Eso fue más o menos fines de junio, Sí. y eso se pudo hacer. Ahora, regulatoriamente también están todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque también ayuda a que el proyecto esté calificado bajo RIGI, vemos, fue uno de los primeros proyectos en calificar. Y después se usaron algunas herramientas, y lo puedo contar porque es público, muy interesantes. También hubo apoyo, digamos, del gobierno en ese sentido, como por ejemplo que siendo que es un proyecto, que el proyecto en sí mismo no es exportador, distinto va a ser el proyecto del LNG, donde Sí. la compañía que se haga cargo del midstream va a exportar el LNG. Acá el crudo es de los productores y entonces la divisa evidentemente o eventualmente era de los productores. Y se le permitió al proyecto, para garantizar el repago de deuda, cobrar una parte de la tarifa, la que necesitaba el proyecto, la parte financiera del proyecto, en crudo, y con un contrato de off-take de crudo internacional, permitir garantizar el flujo a través de cuentas en el exterior y asegurarle de esa forma a los inversores, lo que decía Juanjo, el repago. Entonces, digo, tienen que estar las condiciones macroeconómicas, pero creo que desde el punto de vista regulatorio y legal estamos más fuertes con algunas herramientas de este tipo. La ¿no? desregulación inicial del sector petrolero se hizo así. El IFC hizo un acuerdo con en ese momento la predecesora de Chevron. Estamos hablando de los principios de Estamos los hablando de 90. 1991, ok. donde había un crudo, era el área Guantraico, que después terminó siendo Trapial. el Trapial, Sí. terminó siendo el Trapial, y el IFC era socio en un 30% con San Jorge en ese momento, de la familia Priu y Ostrich,
que Jorge Ferioli era el gerente general, y hicieron un contrato con una petrolera que le vendieron crudo a 5 años. Bueno, la petrolera fue Shell en ese momento. Sí. Y con lo cual financiaron todo el desarrollo y esto es exactamente lo mismo, o sea, con la misma capacidad de producción futura, garantizan la inversión presente. Agregarle dos cosas positivas últimas más. Sí. Uno, el nuevo régimen tarifario para la electricidad y el gas. Durante estos 2 años hubo una gran corrección de precios y llegamos a 70 y poco % de cobertura, con un sector residencial que todavía recibe bastantes subsidios. Y bueno, hace una semana se anunció que a partir del 1 de enero, gradualmente, pero ya tenemos un sendero de cómo se va a ir simplificando y reduciendo el subsidio. Y lo segundo, está en marcha el último gasoducto para terminar de tener que importar LNG en invierno. O sea, el próximo invierno ya O sea, la TGS, ampliación, la iniciativa privada de TGS ampliando el que ya está gasoducto en Perú-Paraná. marcha, Sí. no llega obviamente para el Para- próximo invierno, pero el próximo invierno va a ser el último que tengamos un bloque de importación importante en junio, julio, agosto, y eso va a cambiar la dinámica de precios, de competencia de precios en el mercado interno mucho, ¿no? Dicho Poder- esto, el factor también importante es la caída de la inflación, la posibilidad de que el peso y el dólar no se disparen mutuamente hace que el sector energético, que es un sector que invierte en dólares y la parte regulada cobra en pesos, tenga la posibilidad de estar manejando variables en una manera mucho más profesional que lo que es cuando vos tenés una inflación del 120 al 130%, que es imposible poder machear esa devaluación con el precio de los energéticos, ¿no? Totalmente. Javi, me quedó pendiente un tema. Vos decías recién, regulatoriamente tenés las herramientas para pensar cosas nuevas, ponerte creativo en términos de buscar financiamiento. El gobierno anunció la semana pasada, lo hizo Daniel González en el almuerzo del Día del Petróleo, que el gobierno va a evaluar, pero para avanzar, digamos, que la inversión del upstream, digamos, de petróleo, sobre todo, pueda estar alcanzado también dentro del RIGI. Y ahí me interesa un poco la visión, ¿qué es lo que vio el gobierno? El gobierno hace, no sé, cuando lanzó el RIGI el año pasado decía, no, el desarrollo de petróleo en Vaca Muerta tiene la rentabilidad suficiente, ya tiene la curva de aprendizaje transitada, no necesita RIGI, no necesita estas herramientas. Eso te decía el área de energía del gobierno. Hoy el gobierno dice, bueno, entonces quiero entender si lo que vieron ahí es, que está buenísimo también de alguna forma, es que el gobierno diga, che, yo no tengo tantos botones rojos para seguir aumentando exportaciones, el petróleo es uno de esos, así que quizás extiendo beneficios para seguir incrementando exportaciones que vienen caídas hace 15 años, o avanzo. O que leen, che, con un precio de $60, $55, como decía Juanjo recién, quizás necesito meterle un poco de un estímulo adicional, anabólico no, pero un estímulo adicional para generar inversión. ¿Qué es lo que lees ahí? Yo creo, Nico, que es más estructural que coyuntural. Yo creo que el gobierno se ha dado cuenta que si acelera Vaca Muerta, cada barril de exportación es un dólar. Hoy la Argentina está exportando más de 200 y tantos miles de barriles, con lo cual cada barril que vos sumes es un dólar de exportación. A mí personalmente, es una opinión personal, nunca me hizo mucho sentido la exclusión del upstream, bajo la teoría, conceptualmente bajo la teoría de que, digamos, yo creo que había alguna razón extra en pensar, como vos lo adelantaste, de que estaban las inversiones para el upstream, pero me parece que eso es un poco una falacia, porque no es solamente el upstream, los pozos sí retornan rápido en el no convencional, pero toda la infraestructura que vos necesitás de captación, las plantas de tratamiento, las plantas de separación, y aún los oleoductos que conectan con los troncales, eso es una inversión masiva. El gobierno se ha empezado a dar cuenta que se necesitan proyectos de desarrollo masivo de ciertas áreas. Lo está viendo, o sea, hay jugadores en el mercado que están pagando $1.500 millones, $1.700 millones para comprar activos en la Argentina y además tienen que poner otro tanto en inversión. A mí me parece, y con esto termino, que realmente el gobierno se está dando cuenta que la inversión en pozos más infraestructura es una inversión de largo plazo y es perfectamente calificable a un RIGI. O sea, para que lo entienda, digamos, el que no está tan encima de estos temas, Neuquén o Vaca Muerta tiene un segundo hub más hacia el norte de la provincia, que tenés áreas como Bajo del Choique, La Escalonada, Los Toldos 2, Rincón de Aranda, que son, digo, Bajo del Choique de Pluspetrol, La Escalonada lo acaba de comprar YPF, Rincón de Aranda Pampa, Los Toldos 2 Tecpetrol, me estoy olvidando seguramente alguno.
que ahí no solamente tenés que perforar pozos, tenés que hacer oleoductos, tenés que hacer planta de tratamiento, tenés que hacer ruta, tenés que hacer canales para gestionar logísticamente agua, arena, o sea, la inversión en el entorno es mucho más alto. Vos lo que estás diciendo es que el gobierno interpretó eso, lo entendió y entendió que el proyecto Vaca Muerta no solamente perforar pozos, sino también meter proyectos de infraestructura como los que acabamos de repasar. O sea, ¿coinciden con esa lectura o ven algún elemento adicional? No, yo coincido con lo que estaba hablando. Dentro de una concepción de que el RIGI es el futuro para toda la economía argentina, que en pocas palabras es en lugar de 35% de ganancias, pagás 25% y podés amortizar aceleradamente las inversiones, te mejora, te baja la carga impositiva de todas tus inversiones. Y eso es lo que... Y la disponibilidad de divisas, Y la fundamentalmente. disponibilidad de divisas, ¿no? Que es fundamental para el sector, para vos poder no solamente repagar préstamos, sino para tomar la decisión del inversor que hace con su producido lo que le parece. O sea, adelanta el futuro el RIGI y en eso ha sido muy virtuoso. Entonces ir agregando actividades, sectores, en ese marco a mí me parece bien. En este caso creo que gatilla que el flujo a $60 el barril no es el mismo que a 70, y bueno, es una manera de... Y tiene un punto de corte, ¿no? Que es $200 millones de inversión. O sea, que solamente aquellos proyectos por encima de 200 son los que pueden aplicar el RIGI. De hecho, es lo que ha ocurrido en algunos proyectos hasta de renovables, que por encima de 200 aplicaron y otros no pudieron aplicar. O sea, ahí ya tenés una manera de ir regulando los que entran o los que no entran. Sí, y desde el punto de vista regulatorio es bastante fácil, porque el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la calificación de los sectores dentro del petróleo y gas. Sí. Simplemente es agregar el sector de exploración y producción, y de esa forma empiezan a regir los beneficios del RIGI para las inversiones que califiquen de más de $200 millones, ¿no? Estamos ahí abriendo un capítulo, digamos, complementario que se discutió bastante las últimas semanas, que tiene que ver, y a mí me deprimió un poco los números que presentó Javier Martínez Álvarez en Energy Day, que es el evento de fin de año que hicimos en Ecojournal. Él planteaba que la Argentina hoy está exportando, cuando uno mira petróleo, gas y minería, o sea, actividad primaria, algo así como $950 per cápita, digamos. Y que si sale todo bien, todo este proyecto que está construyendo Vaca Muerta de exportación de energía, de crecimiento y demás, vas a llegar a fines de la década, 2030, cerca de $2.000 per cápita. Duplicar, que es un montón, o sea, es un trabajo que va a requerir un nivel de liderazgo, de fuerza grande, digamos, pero que cuando lo comparas contra Canadá exporta $7.000 per cápita, Australia son $17.000 per cápita. Entonces, ¿qué haces, digamos? O sea, ¿cómo metés los recursos limitados que tiene la política pública, con las capacidades limitadas que tiene Argentina, digamos? ¿Lo ponés a acelerar en el desarrollo de Vaca Muerta o tratás de alguna manera de pensar cómo hay segmentos industriales, proveedores de insumos y más que pueden contribuir a ese proyecto, que entiendo que un poco es lo que planteaba Javier Martínez Álvarez el otro día en el evento? A mí me parece que esos comentarios oscurecen más que aclaran la interpretación de lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo un boom en la inversión y en la exportación de petróleo y preparándonos para la de gas y sustitución de importaciones. Los números de cuánto exporta Argentina comparado con otros países padecen de 50 años de una economía cerrada, ¿no? No nacieron ayer. Tuvimos muy buenas tendencias durante la convertibilidad y después otro periodo de crecimiento con los precios agrícolas en inicio de los 2000. Ahora estamos yendo por el buen camino, pero no podés pretender en 4 años o en 5 años o cerrar la brecha con un solo sector. Creo que lo más importante son las reglas macroeconómicas para todos, ¿no? Pero entonces yo no veo en decisiones de poner recursos en un sector. Por ejemplo, lo que a mí me hace ruido de este RIGI que se va dando a distintos sectores es que hay un agravio comparativo a los que no tienen RIGI en otros sectores, que no sea la energía, ¿no? Sí. Entonces yo para mi fábrica de quesos no tengo RIGI, porque es chica y porque está en el sector lácteo. Entonces, pero bueno, espero que en el futuro, cuando haya espacio fiscal, eso vaya para todos. Pero yo no me metería hoy a discutir qué sectores, me parece que es un error, qué sectores hay que promover o no. Pero hubo algo en el gobierno de Cambiemos, digamos, que para mí conceptualmente estaba bien la idea, que era armar esas mesas de competitividad, donde de alguna manera actores de toda la cadena podían, yo sé que es difícil entablar ese tipo de
de herramientas en la Argentina, son mesas que a veces no terminan fluyendo hacia donde tienen que ir, pero había una intención, por lo menos desde la idea, de que en una mesa tienen que poder participar tanto una operadora, una gran compañía, como una empresa de servicios, una proveedora, una empresa más chica, y tratar de aplicar inteligentemente un esquema donde, bueno, si yo tengo un sector que es competitivo, tiene tecnología, es moderno, bueno, necesito que también se inserte, se sume al desarrollo de Vaca Muerta. ¿Tiene sentido hacer eso hoy o no lo ves, Juanjo? No tiene, o es abrir demasiado juego y va a terminar entorpeciendo más que otra cosa. Para mí siempre tiene sentido la posibilidad de dialogar. Te agrego a la mesa de competitividad de Vaca Muerta lo que se había formado, que era un consejo de energía donde estaban todos los ministros de energía o secretarios de energía de las provincias, que es el día de hoy que cuando voy a las provincias muchos Sí. lo recuerdan con una de las cosas beneficiosas, que es posibilidad de entender qué es lo que pasa normalmente, ¿no? ¿Qué es lo que le aprieta el zapato al otro? ¿Qué es lo que te está pasando? Lo cual no quiere decir que lo acepte, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho, lo decía Gustavo, con mucho tiempo en donde las cosas se hicieron en forma muy centralizada y ahora hay que tratar de descentralizar la toma de decisión, especialmente que el Estado se aleje de esas decisiones como está ocurriendo. A medida que esto vaya avanzando, creo que en el caso particular de Vaca Muerta es necesario que haya un mayor liderazgo de la provincia, los efectos de generar esa mesa de diálogo pero no para que haya compra en Neuquén, que en realidad es un freno más que otra cosa, sino para ver cómo ir resolviendo los distintos cuellos de botella desde el punto de vista de vialidad, desde el punto de vista de acceso al agua, desde el punto de vista del tránsito de la arena, etcétera. Es necesario porque a partir de escuchar dónde están los cuellos de botella de cada uno, puede ir resolviendo y el óptimo puede ir mejorando o aumentando. ¿Cómo haces? Porque ahí lo que uno ve de la provincia, y uno lo entiende también, es que está tratando, en materia de infraestructura, el gobernador Rolando Figueroa, de decir, che, esta agenda necesito impulsarla con actores locales. Entonces, yo no veo todavía una visión de grandeza ahí, donde decir, bueno, que vengan las empresas industriales de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires. Creo que hay una necesidad de que las cosas vayan muy rápido. Es un proceso, estamos recién saliendo, son los primeros 2 años de un proceso en donde realmente se ha abierto el sector energético y espero que a partir de la sanción de la ley, de la modificación de la ley de glaciares, ocurra lo mismo con la minería de alta montaña. Es decir, yo esperaría 2 años más para ver si esto no se consolida. Yo creo que se va a consolidar, que estamos en el buen camino y a medida que vayan aumentando las exportaciones, que la contribución de la balanza comercial energética vaya consolidando la macro, estas cosas se van a dar como una manzana que cae del árbol. Está bueno. Te digo, yo estuve en medio de todas las mesas, hasta te digo que era el que las organizaba. Sí. Por eso te preguntaba, digamos, sí. Las mesas terminaban siendo, para empezar, la parte positiva es coordinación de cosas que tenía que hacer el gobierno nacional o el gobierno provincial o el gobierno municipal, con algo de accountability, porque se juntaban todos y todos escuchaban los reclamos y como se hacían con cierta continuidad, había a ver quién hizo los deberes y quién no hizo los deberes. Que está bien, ¿no? Pero mucho Sí. que tenía que ver con el Estado, los estados, provincial, nacional, municipal, de qué tenían que hacer o qué no tenían que hacer. El resto, la coordinación es entre privados, que estaba totalmente desordenada, y todavía, por causa de nuestra historia. Si tenés estabilidad macroeconómica y una economía abierta, pasan cosas maravillosas, mucho más importantes, como es la compra de ciertas áreas de Pluspe por este operador de Shell de Estados Unidos, que es de las mejores cosas que pasó, porque esa gente viene con un know-how, con una estrategia y con una experiencia que a nosotros nos viene, nosotros como país. Sí, ¿no? sí, viene a operar. Y digamos. esa gente va a venir con proveedores y va a desarrollar proveedores mucho mejor que todos los funcionarios públicos que hablan de articular y poner en valor, que me da un poco de urticaria cuando escucho esas palabras. Entonces lo que necesitas es estabilidad macroeconómica y economía abierta. Sí, yo creo que eso, entre los hitos de este año, el 25, pondría la llegada del primer operador de Shell de Estados Unidos, que es Continental, como dice Gustavo, una compañía de 400.000 barriles equivalentes por día, que opera en 3 cuencas. Tuve la oportunidad de conocerlos, la verdad que muy abiertos, también en la forma de tratar de entender cómo se opera en Argentina, de tratar de entender
las calidades de nuestra geología, de la roca. O sea, realmente me parece un hito. También Y viene a operar, Javi. O sea, a veces. Viene a operar, De sí. vuelta, el que no entiende tanto, el que entiende bárbaro, y el que sigue la agenda petrolera. Pero operar significa entrar a un área y liderar todo el desarrollo desde cero y vos marcas el plan. No es que sos un socio no operador que directamente financia, invierte, habla con el que opera, pero no tiene la capacidad ejecutiva o la responsabilidad. Continental me llamó la atención, entra y viene a operar, digamos, un área y pagó, hasta donde tengo entendido, unas 250 millones de dólares pagó por las áreas que compra. O sea, es una inversión grande la que hizo. Entonces, la verdad que sí es una... Yo creo que son buenas señales. La otra señal que va a tardar un poco más de tiempo, que en algún momento lo pensamos en el pasado, después el proyecto fue, digamos, nos agarró la pandemia y demás, pero es algunos proyectos de midstream independiente, con fondos de Estados Unidos detrás de esos proyectos. Eso es algo también para seguir de cerca, porque es algo que puede cambiar la dinámica de toda la actividad, puede acelerar los desarrollos, puede descargar a las compañías de upstream de inversiones en CAPEX, en midstream. Bueno, es el Y modelo que y el viene con formato balances fuertes que se pueden endeudar. fuertísimos, y hay fondos que van a buscar esos negocios porque tienen una rentabilidad, como ustedes saben, definida, y en la medida que estén las condiciones macroeconómicas, eso va a funcionar. ¿Vos ves que eso también. puede pasar en 2026, que vengan compañías midstream? ¿Hubo algún intento en 2024, principio del 2025? Se están asomando tímidamente, Ok. pero creo que, por ejemplo, lo de Continental es una muy buena señal, y detrás de eso, no sé si llevará 1 año, 2 años, 3 años, pero pueden empezar a aparecer esas compañías puro midstreamers con fondos detrás para financiar. Todo va a depender de la macro, ¿no? Una pregunta más sobre esto que hablábamos, sobre hasta dónde Vaca Muerta puede ser un desarrollo integral, digamos, donde tenga una pata industrial. A mí el evento que hicimos, el Energy Day, me llamó la atención, vino una empresa, Transportes Peduzzi, y pidió traer un camión reconvertido a GNC en la puerta del evento, digamos. Y vos decís, bueno, claro, tiene sentido porque la Argentina tiene tecnología GNC, hace 40, 50 años que se desarrolla tecnología GNC en Argentina. Hoy uno de los problemas que tiene el mercado de gas en Argentina es que no tenés demanda, o sea, las productoras tienen que cerrar pozos durante buena parte del año porque no hay quien te lo compre. Entonces, está bueno que se reconviertan algunos camiones o la mayor cantidad de camiones que consumen diésel a gas natural porque te genera un desarrollo. Cuando vos ves eso, y hablábamos, che, esto como lo está liderando el gobierno, lo está liderando el Estado nacional, el Estado provincial. No, fue el área, una empresa Tecpetrol, digamos, ni siquiera arriba de todo Tecpetrol, el área supply chain, que fue acercando y apareció una empresa cordobesa que es Transportes Peduzzi, otra más que se llama JBS, que empezaron a reconvertir primero 10 camiones, 20 camiones. Entonces, yo lo que digo es hasta dónde el Estado no tiene valor si identifica esos proyectos. Pero a vos te parece, Sí. ¿por qué pensás que el Estado puede hacer eso? Porque yo lo que digo es, puedes fijar una idea, o sea, una política, un programa, es decir, un proyecto. En realidad es al revés. Sí. El gobierno, no el Estado, está torpedeando eso en este momento. ¿Por qué? Porque no actualiza el impuesto a los combustibles líquidos. Un ejemplo. Es cierto. Tan sencillo como ese. Si el impuesto a los combustibles líquidos cumpliera con lo que dice la ley de impuestos internos, de actualizarse constantemente, trimestralmente, conforme con la inflación, El GNC sería más mercado competitivo. solamente va a hacer que el GNC sea más competitivo. Tan sencillo como eso. Yo lo que digo es, Y le tengo mucha más fe a Tecpetrol que descubra esas oportunidades y la desarrolle que a ningún funcionario de ningún gobierno. claro, bueno, me parece interesante que lo estén planteando porque los dos fueron exfuncionarios. Yo lo que digo, desde lo ideal, uno debería decir, che, el Estado tiene una visión sistémica, o sea, más allá de No, yo no Pero creo, no está creo que deba ser confundiendo así. nuevamente Estado con gobierno, ¿eh? No es así. No es así, más allá de que haya habido privados que fueron al gobierno, o sea, entraron, saliendo y compañía, pero esa visión... Puede ser que haya un planeamiento integral de largo plazo, pero no para A eso me resolver ¿sabés la lo que pasa, coyuntura. Nico? El Estado argentino está en el debe con determinados bienes públicos básicos. El primero, la estabilidad macroeconómica. El primero, tener una moneda. La moneda. Que es la moneda. Ese es la gran labor del Estado. Después podemos ir a infraestructura física, infraestructura humana, la educación. Sí. Entonces tenemos ahí asignaturas pendientes gigantes. Pensar que algún gobierno va a poder articular yo cuando alguien escucho articular público-privado,
se me prende una luz roja acá en la cabeza. Digo, me toco la billetera, ¿viste? No, yo entiendo el punto, lo entiendo. Lo que pasa es que a veces si dependés de arranques individuales de Tecpetrol, uno diría, che, si hay una mesa donde esté YPF, donde esté Tecpetrol, donde esté PAE, donde esté Total, donde esté Pampa, donde esté... Pero esas cosas, Nick, esas cosas en un país estable y con las oportunidades y los Van a recursos salir, de todo tipo que surgen. tenemos, es lo que está ocurriendo. Está bien. Che, capítulo político, digamos, porque el gobierno, lo decíamos recién al principio, tiene la iniciativa, está con algunos proyectos que son, de hecho esta semana se trata lo que es la reforma laboral, la idea del gobierno es que tenga media sanción antes que termine diciembre, entiendo que hay el lunes 29 un intento de que haya sesión en el Senado para aprobar ese proyecto. ¿Qué lectura haces, Gustavo, de ese proyecto en particular o de un gobierno que sale de la elección con un equipo nuevo en lo político, con un ministro del Interior, Diego Santilli, intentando mostrar resultados en un área donde no venía mostrando resultados, que es la capacidad, ahí sí, de articulación, de conseguir voluntades, de poder dialogar con un gobernador, con actores de la política? Ese músculo, ¿ves que el gobierno esa capacidad la está desarrollando o sos cauto ahí? Yo creo que aprobar un presupuesto es un paso más adelante en el sentido en el que se está yendo en los últimos 2 años. Pero yo creo que si yo tuviese que resaltar algo, diría 2 cosas. Que no hay que olvidarse para tener perspectiva de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. A mí me parece que muchas veces en la discusión pública sobre la economía, sobre la política, perdemos perspectiva. Las 2 cosas que no hay que olvidar para mí es, 1, reencauzar la economía argentina es algo muy difícil. Algunos hasta pueden pensar que es imposible, ¿no? A las pruebas me remito, llevamos 50 años, las décadas que le quiera poner, con una economía muy desordenada y un país cada vez más inestable y más cerrado. Sí, sin irte más lejos, hace 15 años que el PBI per cápita no crece, somos uno de los 12 países que tienen un PBI si que eso no lo pudimos arreglar con todos los gobiernos de cualquier signo, militar, democrático, radical, peronista, kirchnerista, de Cambiemos, de la Rúa, si eso no se pudo arreglar, es porque es muy difícil, por un montón de motivos. Pero primera cosa, no hay que olvidar la dificultad que es reencauzar la economía argentina hacia un país más capitalista y más abierto. Primer punto. Segundo punto, la experiencia de lo que estuvimos en el gobierno en el año 18 y 19, los segundos, el tercer y cuarto año, fue muy traumática. Muy traumática. No se lo deseo a nadie. Nos afectaba físicamente. Yo particularmente me agarraba una alergia que me ponía todo el cuerpo rojo, ¿no? Pero era imposible de soportar. Los que estuvieron ahí quedamos todos marcados. Y no querés volver a estar en ese lugar. Y los que manejan la economía de Argentina hoy estaban en el centro de esa kriptonita roja que nos carcomía el alma, ¿no? No querés volver a estar ahí. La política económica que se está llevando adelante en este gobierno refleja el diagnóstico de qué fue lo que hicimos mal para ponernos en ese lugar más allá de circunstancias que no controlábamos. Y fundamentalmente están haciéndolo al revés. 2 cosas fundamentales. En el gobierno de Cambiemos fuimos por un shock de liberación cambiaria y monetaria inmediato, junto con un gradualismo fiscal que pensábamos que era lo posible. Y nos llevó a ese lugar que no queremos volver, que es depender del dólar, de un dólar barrilete, como decía Hernán Lacunza, que ese es el fin de todo. No volvés de ahí, no volvés políticamente de ese lugar. No querés volver a ese lugar. Este gobierno, este equipo económico está haciendo justo al revés. Shock fiscal abrupto el primer mes del gobierno. O sea, el primer mes del gobierno se tomaron medidas para bajar casi 30% el gasto primario. Inédito en la historia de Argentina y yo te diría del mundo, ¿no? En un mes. Y por otro lado, un gradualismo monetario y cambiario tratando de reservarte palancas para no depender de esos cambios abruptos, en resumen, de esos cambios, de esa subida del dólar
de la que no volvés y de la que decía Juanjo, que hacíamos presupuesto de subsidio a la energía y yo le pedía los números a Juanjo y me decía, pero ¿con qué dólar? ¿No? Entonces, enhorabuena, la noticia de ayer de que se va reajustando las bandas, son pequeñas liberaciones de lo que el equipo económico juzga que es prudente. Y está yendo bastante bien, más allá de todas las zozobras. Y obviamente pasan cosas que no tenés previstas. Y bueno, ellos han sacado recursos, como por ejemplo la alianza con Estados Unidos, que me saco el sombrero, ¿viste? Porque esa la construyó el presidente y la construyó el equipo económico. Sí, con Gustavo decíamos que es un diciembre que no parece diciembre. Claro. ¿No? Estamos Entonces, a un 15 y 6 de diciembre, sí. con un clima político y económico bastante tranquilo, ¿no? Entonces, Y esa capacidad de negociación que vos decís se va a ver plasmada probablemente hoy, si hay dictamen por la ley de presupuesto y mañana si va al recinto a firmarse. Obviamente es una negociación previa a lo que han hecho. Y hay concesiones como puede ser la extensión el artículo de la modificación del artículo 17 de la ley de renovables por 20 años más para darle estabilidad fiscal a los renovables. Me gustaría ver que los gobernadores aprueben la modificación del régimen de zona fría, dando marcha atrás de lo que se hizo en el 21, ¿no? Sí, porque hay un artículo que específicamente va en esa dirección, de retrotraer al derogar escenario. el artículo 2, 3, 4, 5 de la ley Máximo Kirchner, por ejemplo. O sea, si eso significa que se alcanzó un grado de madurez, o sea que, claro, obviamente hay un toma y daca. Me das esto, yo te doy esto, te apoyo en esto, pero si logran hoy sacar dictamen, que puede ser la escribanía, pero que mañana vaya al recinto con quórum y que después se vote, bueno, es un diciembre totalmente atípico y después vendrá la ley laboral. Y después vendrá la de glaciares, que es otra manera. Insisto, ¿no? ¿Por qué nosotros exportamos 5.400 millones de dólares año de minerales y Perú 35 y Chile 57.000? ¿Por qué? Tenemos 6, en cobre tenemos 6 concesiones, 6 minas que son de carácter mundial y están esperando. Pero está bueno este punto. Vos tenés Agua Rica, tenés Pachón, tenés Los Azules, tenés Saltal, tenés Tacansalta, seguramente me estoy olvidando alguno. Esos proyectos que tienen la dificultad de que tenés que poner mucha inversión por delante para empezar a recuperar los 4, 5, 6 años de construcción del proyecto. ¿Vos crees que no se llevaron adelante fundamentalmente por los daños de la ley glaciares, en el sentido de que definía el área periglaciar de una forma totalmente laxa? No lo definí, justamente. Vos lo que tenés que definir es que afectes la capacidad que tiene el glaciar o la zona periglacial de afectar un recurso hídrico estratégico, ya sea como reserva de agua o como aporte a un recurso hídrico. Lo que hay que hacer es, manteniendo el principio precautorio, primero tengo que analizarlo, le devuelve a la provincia su responsabilidad y que la DIA, o sea que el estudio de impacto ambiental defina si eso no es una reserva estratégica de agua. Si no lo es, se puede hacer la actividad, pero no que no te digo nada y entonces estás siempre colgando de en un limbo. Un limbo. Es lo peor que puede pasar, que Pero no tengas certeza. vos decís que incidió esta cuestión de la ley glaciares, que de vuelta es un tema súper interesante para analizar porque es una ley que se sanciona en 2011, presentado por un legislador de la ciudad de Buenos Aires que no tiene ningún tipo de actividad minera. Que no se reglamenta durante 15 años, no se reglamentó nunca esa ley, por ejemplo, con lo cual no tuvo aplicación. Llegó a la Corte en su momento. Y no solo eso, en la ley hay artículos que se contraponen uno con otro. Muchas veces las leyes son un Frankenstein, ¿no? Que por tratar de dar o no dar un apoyo de uno y otro, se contradicen un artículo con el otro. En un lugar te dice, está permitida la actividad, y en otro digo, está prohibida, dice en otro lado. Por eso creo que es válido ahora, especialmente con el cumplimiento del 124, que el recurso es de la provincia, originario de la provincia, toma la responsabilidad de analizar si o no afecta a un recurso estratégico hídrico. Sí, yo creo ahí, Nico, que el principal problema, si está la situación macroeconómica, que es la misma para el sector petróleo y gas, para minería, hay una gran diferencia con este tema. En lo que yo veo, yo no soy un experto en minería, pero trabajo con socios en minería, la incertidumbre que trajo la ley de glaciares, digamos, sobre condiciones macroeconómicas que podían ser estables, las inversiones no avanzaban a la espera de que se aclarara o dilucidara esto, que es totalmente distinto a lo que vivimos en la industria de petróleo y gas
donde las reglas son bien claras, es muy fácil explicar a los inversores cómo funcionan y puede haber algo en la periferia que esté un poco gris, pero en general están muy claros los términos de los derechos y los ¿No las les preocupa inversiones, en ¿no? algún punto estos movimientos pendulares que tiene la Argentina, que te impiden por ahí armar un proyecto de desarrollo más consistente? Lo que establece este proyecto de ley que ingresó al Senado, digamos, en las últimas horas, es que las provincias, en tanto dueños del recurso, autoridad de aplicación, poder de policía y demás, van a ser quienes tengan la potestad de determinar qué áreas son glaciares, las áreas periglaciares, cómo proteger eso. No cambia. El inventario lo sigue haciendo el IANIGLIA, que es el ente que tiene la autoridad para hacerlo. Sí. Lo que autoriza la provincia es al análisis, porque aprueba el estudio de impacto ambiental, si es afectado en el ambiente periglaciar la posibilidad de estar afectando una reserva estratégica de agua. Es al revés, es constitucional, compatibiliza el desarrollo minero con el 41 y el 124 de la Constitución, porque también siguen las auditorías. Yo pensé que le transfería las toda la audiencias potestad a la previas. provincia. No. Ok. Justamente, como es una ley de presupuestos mínimos, de alguna manera el Estado Nacional tomaba algo que no necesariamente aplica a todo el mundo, tiene que aplicar en función del aporte o no aporte a un recurso estratégico. O sea, devuelve a la provincia su potestad, si no estaríamos incumpliendo con el 124. Y creo que eso sí es uno de los factores que más afectaba, porque la reforma o la estabilidad macroeconómica, claro que el sector minero. ¿Por qué, por ejemplo, no es afectado el sector del litio? Y si es afectado esto, porque justamente se produce en un área donde no tiene este tipo de restricción en el entorno periglacial. Está claro eso. Cuando, en cuestión de feeling, digamos, se habla mucho del cobre. El cobre obviamente tiene un rol en todo lo que es la electromovilidad, en toda la cuestión de la digitalización, los desarrollos de data centers. O sea, se necesitan, el otro día leía, cerca de 35 nuevos proyectos de cobre de clase mundial, como puede ser un Pachón, un Altar, un Vicuña, cualquiera de esos, en los próximos 20 años para abastecer la demanda que va a haber de cobre. Mi pregunta es si ustedes creen realmente que vamos a poder como país ser capaces de dinamizar una inversión Vicuña debe ser una inversión de 8.000 millones de dólares, Juanjo. O sea, te cambia el juego. O sea, no es que es... Ahí no puedes ir creciendo modularmente, como por ahí Vaca Muerta, que se hizo de forma más modular, estacional. Acá es como cortar un cheque por 5.000 millones de dólares y... El Río Tinto está invirtiendo en el Salar de Rincón 2.700 millones de dólares. Está en el RIFI, aprobado. 2.700. Con un proyecto que ya existe, digamos. No. Está en la planta piloto, están haciendo de 3.000 toneladas y están haciendo el otro de 50.000. O sea, que ya existen es que Río Tinto compró Arcadium Lithium, que tiene sal de vida, y tiene otro en el Salar del Hombre Muerto. O sea, que son proyectos que hoy están produciendo y que van a aplicar en una expansión también al RIGI. O sea, en el sector litio hay proyectos por 12.000 millones de dólares y en el sector de cobre hay por 25.000 millones de dólares. No son muy distintos. No, yo te lo pregunto porque para mí hay un tema, que en Vaca Muerta lo ves claro eso, que es que a veces cuando te sobregirás con las expectativas que generás, terminás confundiéndose a todos los actores que tienen que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, vi en la provincia de Neuquén, y con lógica, te quiere decir, che, si vos vas a exportar 30.000 millones de dólares en 2030 y estás lanzadísimo, bueno, quiero establecer algún esquema de grabarte con $1 por barril de exportación. O adelantame los fondos que la provincia va a percibir cuando establezcamos peajes en las rutas, digamos. Entonces vos decís, che, pero pará, si el petróleo va a estar abajo de $60, por ahí no hay margen para discutir eso ahora. O sea, pero al mismo tiempo, como quien forma la política, el policymaker de Neuquén, también lee los medios, escucha, che, esto está lanzado, es un tren que va, bueno, ¿por qué no? O sea, entonces, ahí es donde yo digo, ¿cómo calibrar la discusión? No sé si alguien quiere tomar el tema. Yo lo que te digo es que la provincia de Neuquén cobra regalías y las va a seguir cobrando, y Neuquén tendría que ser más o menos como Qatar, sí, de tener un fondo de inversión soberano, con lo cual si el gobierno de la provincia piensa... Lo tiene, chiquito, pero lo tiene. Pero si en este momento la provincia de Neuquén está pensando en aumentar impuestos, me parece que... Lo que pasa es que Neuquén te va a decir, che, está bien, yo soy la cuarta provincia en términos de PBI detrás de, o la quinta, después de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Sin embargo, vos ves la infraestructura de Neuquén y como país, digamos, integralmente no le pudimos dar esos proyectos. Entonces la sociedad neuquina dice, che, Vaca Muerta está bárbaro, es un pulmón energético espectacular, pero mi calidad de vida, mi confort,
es peor, porque viajo en peores rutas, tardo más tiempo para ir de un lado al otro, los precios son altos. Entonces, Pero yo te veo muy ansioso. Realmente veo a un ecosistema que está en una oportunidad que está teniendo la Argentina, en un ecosistema como dice, che, esto no puede salir mal. ¿Por qué no cambiamos la forma de analizarlo? Y justamente, por ejemplo, hoy hay empresas del sector privado que están discutiendo por beneficio del sector privado y dado por YPF poner un tren de pasajeros entre Neuquén y Añelo para ahorrarse los remises que tienen las combis que tienen que pagar todos los días. Y estamos hablando de 45 millones de dólares por año que paga YPF para eso. Sí. Entonces, las soluciones van a ir apareciendo en función de la necesidad que se va constatando. Y lo mismo va a aparecer en el sector minero. Los gobernadores son los primeros que se dan cuenta de esto. Y al final del día, si el gobernador quisiera hacerlo, también puede cobrar las regalías en especie y transformarse en un productor también de petróleo crudo y de gas natural, si quiere hacerlo porque lo habilita la ley. Entonces, yo creo que las soluciones están apareciendo. Primero, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es continuar los pasos para estabilizar la macro, que todavía no está estabilizada, porque tener financiación al 9,1, 9,2% anual no es una tasa atractiva de ninguna manera. Tiene que bajar por debajo de 5% para que Argentina realmente pueda recibir todas las inversiones que requiere la gran cantidad de recursos que tenemos. Cobre, se va a multiplicar la demanda mundial por 6 de acá al 2050. ¿Por qué? Porque hoy la electricidad solamente como carrier de energía es el 22%, el resto son moléculas sólidas de carbón, o líquidas o gaseosas, de petróleo y de gas. Y del 22% va a pasar al 50% en el 2050. Y bueno, para eso se necesita cobre. Y una cosa que no nos olvidemos también es la infraestructura de transporte eléctrico, que sí se necesita modificar, más allá de que las soluciones de corto plazo, como Alma GBA o Alma SADI, que va a salir en un par de semanas, son soluciones también al transporte, porque de alguna manera está acercando oferta con demanda. ¿Qué ves ahí? Sí. No, yo quería volver sobre el tema un poco de la tensión de este último año, la provincia más activa, pensando en un mayor governmental take, ¿no? Y moviéndose en ese sentido, que es genuino desde el lado de la provincia. Sí. Yo creo que para la macro es importante que no se desordene ese proceso. Me acuerdo en el 2013, previo a la 27007, estaba un poco desordenado, ¿viste? Empiezan a aparecer los bonos de esto, los bonos de lo otro. Yo creo que es importante que la provincia mantenga una línea con las herramientas legales y regulatorias que tiene. Yo creo, ya lo tratamos en un programa, creo que estaba Nico Gadano, sí. Respecto de el cambio de la ley bases en materia de regalías. Yo creo que eso habilitó algún grado de confusión, ¿no? La estabilización de las regalías de la ley en 12% fue una gran herramienta en los últimos 10 años. Cuando las pones, decís que para las nuevas concesiones pueden ir al 15%, pero también la provincia tiene una herramienta para bajarlas o subirlas. Bueno, ya empezó el juego, ¿no? Ese juego este año ya empezó a darse. Hagamos un punto ahí, porque me parece que está bueno el tema. Cuando era la discusión de la ley 27007, había 2 o 3 discusiones que se tensó mucho la discusión Estado Nacional-Provincia, lógicamente cada uno defendiendo sus intereses. Uno era justamente un piso de regalías sobre el 12%, y el otro era que Gas y Petróleo de Neuquén, que es la empresa provincial de Neuquén, no podía ir en carry, que es lo que se llama como ir como socia, pero sin tener la obligatoriedad de integrar la inversión por el porcentaje que tenga. Entonces, si tiene un 10%, el carry significa que yo no pongo inversión, después recojo cuando el proyecto ya es productivo. Eso se desarmó en los últimos 6 meses, te diría. O sea, GIP, la provincia logró, a partir de la modificación de la ley bases, hacer una interpretación probablemente distinta a la que tenían los impulsores de la ley bases, pienso en el Ministerio de Modernización, y GIP vuelve a tener el 10% obligatorio en las nuevas concesiones que se den, y las regalías se van del 12 al 15, si es que se puede, e incluso adelantarte el 3% al 18%. O sea, es bastante híbrido o flexible. Uno lo entiende de vuelta desde Neuquén, decís, che, Neuquén es una provincia que necesita recursos, necesita pensarse, necesita infraestructura. Pero ¿qué interpretación le da Javi ahí? O sea, ¿está bien? ¿Estás en el límite ya? ¿No hay mucho margen para más? O sea... No, bueno, a ver, las herramientas son las que están. O sea, hoy ya cambió la ley bases, esa cláusula que vos mencionás no está, ya las regalías digamos, son al 15% para las nuevas concesiones. O sea, a mí me parece que la provincia hace su trabajo razonablemente de decir,
en este marco puedo ir por acá, puedo ir por allá, puedo poner un bono de infraestructura. Lo que digo es mi comentario anterior. Yo creo que ese proceso no se tiene que desordenar, porque cuando se desordena ese proceso, los que interactuamos con inversores, ahí empieza la explicación más difícil, la que pasaba antes, ¿no? Bueno, pero si reconvierto, ¿qué me puede pedir la provincia? Pero si cedo, ¿qué me puede pedir la provincia? Pero si extiendo, ¿qué me puede pedir la provincia? Esa macro hay que tenerla razonablemente ordenada, por supuesto en una dinámica donde la provincia está viendo la evolución del recurso y donde tiene, digamos, anhelos de tener una mayor participación. Pero lo que no se tiene que desordenar, yo creo, es el marco regulatorio, que finalmente nosotros los abogados nos damos vuelta y le tenemos que explicar a los inversores extranjeros cómo funciona. Está bueno. Juanjo, un par de comentarios finales. Hablabas recién de transporte eléctrico y para mí, cuando ustedes asumen en 2015 y 2016, toman muy rápido la decisión de avanzar con la ampliación del parque de generación, con la resolución 21. Hoy, en transporte eléctrico, que ya van 2 años de gobierno y todavía no se encuentra el instrumento que pueda navegar esta macro, digamos, para ampliar las líneas de media y alta tensión. Es como se pensó una tarifa estampillado, no salió, ahora va a salir una licitación. Pero la licitación recién entiendo que las ofertas se está pensando que se metan recién en mayo, junio del año que viene. ¿Te preocupa, no te preocupa? Pensando también en los colapsos de tensión que cada vez son más cerca de la zona centro, porque no en verano, digamos. Bueno, para eso están las inversiones en almacenaje, justamente, para en ciertos nodos donde vos tenés la posibilidad de que haya una congestión o de que no satisfaga la demanda con la oferta disponible, poder tener la capacidad de trasladar demanda en forma horaria, 4 horas por día de almacenarla para usarla cuando corresponde. Es un sinsentido lo que nos pasa en Argentina. Tenemos 43.500 gigawatts de capacidad instalada y cuando nosotros llegamos al gobierno, el pico de demanda instantánea, porque recordemos que estamos discutiendo lo que pasa en 24 horas de 8.440 horas que tiene el año, Sí. ¿no? Y el pico era 26.000. Este año fue 30.200. O sea que de golpe te estás comiendo 4 gigas simplemente para satisfacer el confort de todos los que vivimos con el aire acondicionado. O sea, y hay algo que sí creo que es un déficit de nuestra sociedad todavía, que es que no tenemos una cultura de consumo racional de la energía, que no significa no consumir energía, sino que significa consumirla de una manera inteligente, desplazando demanda, para poder estar satisfaciéndola con la oferta disponible, teniendo conductas para, por ejemplo, el uso de los equipos de aire acondicionado, haciendo cambios de artefactos que sean más eficientes. O sea que yo creo que esas inversiones es muy importante. La licitación de Alma GBA fue a precios realmente muy buenos a nivel global. Yo conozco licitaciones que se hicieron en España, en otros países, y que los precios que se hicieron acá, realmente les saco el sombrero porque eran a nivel competitivo global y cada vez el almacenaje es más barato. Por lo tanto, creo que vos me decís, ¿vamos a tener algún problema, un sofocón en el verano? Seguramente. Por pocas horas lo tendremos, pero estar construyendo instalación para satisfacer esa demanda de 4 horas me parece un total sinsentido. Está bueno. ¿Algún cierre, Gustavo? Mira, como se transpira de la charla, estamos todos súper optimistas con el sector de lo que va a pasar, de lo que está pasando, de lo que está en marcha y de lo que viene. Con lo cual creo que ahí más es disfrutarlo, ¿no? De estas noticias. Ahora, de nuevo, para poner perspectiva, creo que hay una idea peligrosa de que Vaca Muerta va a salvar a la Argentina. Y está sobrevolando casi como de vida o muerte de lo que nos puede... Y me parece mala esa idea, porque es como que le sacás la atención a otras cosas. Si realmente el futuro del país depende solo de Vaca Muerta, entonces ahí de nuevo un número. Petróleo y gas es el 4% del Producto Bruto. 4%. Si eso crece al 10%, que es fenomenal como está creciendo, le agregás 0,4%, buenísimo. Pero eso no va a hacer que la Argentina, va a ayudar a que la Argentina en un proceso de ser diferente, pero lo que le va a salvar a la economía argentina y al bienestar de los ciudadanos es tener reglas macroeconómicas correctas, modernas y estables. Todo lo demás depende de eso, ¿no? Entonces, endilgarle a Vaca Muerta, en cierta manera, es sacar la atención a lo fundamental.
poco disruptivo Sí. y decir lo contrario. Vaca Muerta está salvando a la Argentina, no la va a salvar. Sin Vaca Muerta hoy no tendríamos el 70% de la producción de petróleo y gas natural de la Argentina. No nos olvidemos de eso. Lo otro ha caído, lo único que ha crecido fue Vaca Muerta. 70% hoy de toda la oferta local, no estoy hablando de exportación, es gracias a Vaca Muerta. Por lo tanto, cuidémosla, lo único que digo. Quizás lo último para cerrar, conectando con el tema político que hablamos, tengamos en cuenta que el 2026, año par, no es eleccionario. Eso es muy bueno para el sector. Hay un montón de proyectos de infraestructura. Hoy no hablamos, pero están los proyectos de LNG super lanzados, están los proyectos de líquidos también, más lo que van a invertir los productores en upstream, más la consolidación de los proyectos de midstream que mencionamos. O sea, yo creo que vamos a tener, si se mantiene la macro así y la política, un excelente año. ¿Te Bueno. convencimos? Sí, no, a mí me parece de vuelta. Creo que- No, el ejercicio, ¿Eh? a ver, el ejercicio de escuchar y de conversar, que era un poco la razón, el leitmotiv de armar un espacio como Dínamo, es justamente esto, es como Argentina es un país que hace 15 años que no crece, o sea, es grave, somos uno de los 10, 12 países que realmente no podemos crecer hace 15 años. Entonces, poder separar la paja del trigo, decir, che, acá hay una oportunidad, ojo con esto, requiere un ejercicio muy desafiante, porque no es que, bueno, ok, ahora somos Suiza o somos, no sé, Australia, vamos para allá y ya no nos para nadie, sino que tenés que tener preparado para decir, bueno, vamos para allá, pero de repente hay que corregir porque nos salió medio mal. Es como, requiere mucha inteligencia. Para mí es un placer escucharlos, o sea, realmente me siento un afortunado porque aprendo un montón. Esto que planteabas del cobre no tenía los números finos y pues sí, che, la verdad que la oportunidad está. Ahora, después como sociedad, como país, cagamos muchas veces. Entonces, a veces uno como periodista se pone en el lugar ese más de decir, che, ¿y esto hasta dónde? Pero bueno, los que están del otro lado espero lo hayan disfrutado como nosotros, como yo en lo personal. Se viene un receso de verano, vamos a volver a fines de febrero, principio de marzo. Seguramente hagamos alguna cosa más audiovisual para tratar de traer nuevas audiencias, gente más joven, digamos, que se está informando cada vez más con este soporte, el audiovisual, a los que les gusta leer, como calculo que todos los que están en esta mesa, a las generaciones más jóvenes les cuento un poco más, así que vamos a tener que armar algún esquema distinto. Así que bueno, agradecerles, Juanjo, Vale, Gustavo, gracias. siempre, Javier. Felices fiestas. Un abrazo a todos. Chau, chau.